agradezco a Cristóbal que me haya invitado a presentar el libro. Es una alegría ver la sala así de llena, la verdad que sí. Hemos pensado, lo dialogamos, voy a presentar ahora al autor, aunque ya todos lo conocemos, pero hacer un pequeño y breve recorrido sobre su currículum personal. Después él nos va a invitar a la reflexión con un vídeo. Luego compartiré lo que me ha parecido el libro que queremos presentar. Y luego pues, iniciaré un diálogo que extenderemos a toda la sala que quiera participar. ¿Parece? Que Montero está yendo. Lo más importante del currículo de Cristóbal es que es hijo de aquella señora y hermano de aquella otra. El resto de cosas podemos acceder todos en una universidad, en un curso online, en cualquier chorradita de esta. Pues Cristóbal José Rodríguez Hernández nace en el 83, es ordenado sacerdote de nuestra diócesis en 2008. Realiza los estudios de bachiller en teología con nuestro Instituto de Superior de Teología de Tenerife, afiliado a la Facultad del Norte de España, en su sede en Burgos. Realiza el posgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social, Diálogo Intercultural. Es enviado a Roma, a la Universidad Gregoriana, a hacer Teología Espiritual, concluyendo con el doctorado en el 2024, fruto del cual es este libro que hoy presentamos, Amados, Creados y Soñados Prodigiosamente. Al margen o aparte de esa formación más reglada, pues se ha interesado en la pacificación de instituciones, el liderazgo ético, el ámbito emocional y cognitivo. Pero lo mejor de todo, para mi gusto, es que este libro es fruto de un envío. Hay que ser sinceros, ¿no? La crítica que recibió don Bernardo con tantas cosas, pues don Bernardo fue que lo mandó a Roma a estudiar este tema y a profundizar sobre este tema. Pues en honor a la verdad lo hacemos presente y es fruto de su esfuerzo, reflexión, esta obra. Vamos a invitar a ver el vídeo, porque lo más importante e interesante creo que va a ser el diálogo posterior, pero sí. Conocido porque se ha difundido por las redes este año, de 2 minutos, donde se habla de la importancia precisamente de los signos. ¿Por qué los signos son importantes? Estamos saliendo de un pontificado del Papa Francisco, donde se nos ha dejado claro que los signos de alguna manera activan los procesos de transformación, los procesos de reflexión, los procesos de crecimiento comunitario. Un signo no significa una revolución de 360 grados, no significa que las cosas radicalmente cambian de hoy para mañana. Significan solamente que un germen, un indicio, comienza a ser posible. Una nueva realidad emerge. En esa línea de los símbolos, queríamos iniciar esta tarde esta presentación de este libro, que quiere ser un signo de una nueva realidad de reflexión pastoral que se abre en la Iglesia, porque la realidad, como nos recordaba también Papa Francisco, es más importante que la idea. Y sobre todo, porque como nos recordaba Jesús en el Evangelio, el reino es una realidad germinal que crece de noche y se abre en nuestra realidad sin que a veces sepamos cómo. Por eso, desde el valor de los signos y como signos, bienvenidos todos a esta presentación en esta tarde. Y a raíz de la reflexión a la que me invitó, me atreví a titular estas palabras con las que quiero presentar este libro, a titular estas palabras de la siguiente manera: y si la santidad, y repito, y si la santidad tuviera nombre y rostro diverso, y la tuviera desde siempre, nos convoca hoy una osadía, un atrevimiento santo que brota de la fidelidad más radical al Evangelio. Mirar al otro como hermano, como hermana,
mirar a nuestros hermanos y hermanas LGTB no como una frontera, sino como una parte del centro vivo y palpitante de la Iglesia. Así lo proclama Cristóbal en este libro profundo, sereno y audaz. Amados, creados y soñados prodigiosamente. Ya el título nos sugiere mucho. Amados por alguien que no ama a media, ni con reserva, ni regateo, ni clasifica amores en categoría. Simplemente ama porque Él es amor. Creados sin error alguno y sin asterisco. Y soñados, con un propósito, con mucha ternura, con una misión. Cristóbal pone en diálogo la espiritualidad ignaciana con su arte de discernir desde el corazón y conversar en el espíritu, con la pedagogía pastoral que el Papa Francisco nos urge a practicar, acompañar, discernir e integrar. Lo hace con inteligencia, pero sobre todo con cuidado, con el peso de que este término ha adquirido en estos últimos años. Lo hace como quien desarma silenciosamente relojes de precisión para no herir, ni perder, ni echar a perder ninguna de sus piezas y engranajes. La propuesta no es defensiva. Él no se tiene que defender de nada ni de nadie. Y gracias a Dios, nuestros hermanos y hermanas LGTB tampoco se tienen que defender de otros hermanos católicos. ¿O sí? Es una propuesta propositiva, abierta y madura. Parte de una convicción. Toda persona LGTB bautizada ya es parte de la Iglesia. Aunque yo personalmente eliminaría este adverbio de tiempo ya de la redacción, pues ya que es una reiteración solo necesaria para los cortos de mente y de espíritu. Lo que está en juego no es su inclusión, sino nuestra capacidad de integrar. Como diría Francisco Lavallée Gaudium, la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. Este es un libro sobre teoría, presenta historias, caminos, testimonios, sufrimientos no sublimados, preguntas que aún escuecen, pero también procesos reales de reconciliación interior y madurez en la fe. En uno de sus pasajes, Cristóbal recuerda cómo muchas personas LGTB se redescubren cristianas cuando, a pesar del rechazo, siguen buscando a Dios. Siguen confiando. La confianza, ese valor supremo. Siguen amando. Y esto, perdonen ustedes, esto es santidad. Cristóbal no es ingenuo, sabe que esto incomoda, y Furge se incomoda. Sabe que el término pastoral LGTB provoca frucciones de ceja, fruncimientos de ceja, recelos automáticos, emails que denuncian y amenazan, y de esto doy fe, que bastante hemos recibido. Pero como él mismo afirma, no estamos hablando de teorías o ideologías de género. Estamos hablando literalmente de personas, con historias únicas, con corazones habitados por el Espíritu. Estamos hablando de su dignidad, de su lugar como creyentes de pleno derecho. Como diría Francisco Lisboa, la Iglesia no debe excluir a nadie. Y es curioso, por suavizar la palabra que en realidad me gustaría usar, que es escandaloso y diabólico, que aquellos que más se dicen defender a la Iglesia sean quienes más excluyen. Repito, aquellos que se dicen más eclesiales son los más excluyentes. El libro termina no con una receta, sino con una pregunta. ¿Está nuestra Iglesia preparada para dejar de tener miedo? Que permítanme llevarla a esta pregunta a un nivel más personal y consciente. ¿Estamos preparados para dejar de tener miedo? Es más, deseamos no tener miedo. Miedo al diferente, miedo a la ternura, miedo a no tener todas las respuestas y tener que salir al encuentro, miedo a la duda, miedo a convertirnos en serio, en casa para todos. Pues no lo sé, no sé si lo deseamos. Pero si algo tengo claro después de leer Amados, creados y soñados prodigiosamente, es que hay viento nuevo soplando, viento de lo alto, viento que no consulta a los límites de la redacción, a los comités de la redacción, ni las notas de pie. Viento que vuela al Evangelio y que viene a recordarnos como un susurro que desvela: no hay segunda categoría en el reino de Dios, ni en el amor de Dios, ni en su sueño para nosotros. Muchas gracias.
porque en varios países europeos hemos asistido en los últimos 4 o 5 años al reconocimiento y a la violación de derechos de algunas minorías. Y sobre todo, lo más importante, porque estamos en un ámbito cristiano, porque los cristianos defendemos la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Cristóbal me pidió que iniciara un diálogo que después extenderemos a toda la sala, como decía antes. Vamos a ver un diálogo más o menos consensuado ya. Yo le lancé las preguntas ya antes de tiempo, pero sí me gustaría que compartieras con todos pues, cómo ha sido tu itinerario, ¿no? De que comenzaste a tener tus primeros escarceos con la pastoral LGTB, probablemente aquí en Canarias. ¿Qué te encontraste en aquel momento? A lo que te encuentras ahora. Y sí me gustaría que la aterrizaje en Tenerife, aunque tu experiencia internacional sea bastante importante, pero sobre todo que la central aquí en Tenerife. Bien, el trabajo con la diversidad sexual, en mi caso, con la pastoral de diversidad sexual, inició hace 10 años, en el año 2015, e inició de la mano de 2 grupos, uno en el territorio canario, no esencialmente en nuestra diócesis, en concreto fue en Las Palmas, con el grupo Palis Canaria, que es un grupo que nace en torno a la Compañía de Jesús, en el Centro Loyola Canarias, en Las Palmas, y con otro grupo que es el grupo de acompañantes espiritual para personas LGTB de Crismón, en Madrid. ¿Qué es lo que he descubierto de 10 años a esta época? En primer lugar, creo que hay una mayor conciencia comunitaria de este fenómeno. Esto se explica, por una parte, por el magisterio del Papa Francisco y lo que ha supuesto la presencia de la misión de Francisco en estos años. Me venían en mente, cuando me hacías esta pregunta, los 3 principios que se recogen en el magisterio de Francisco de el todo es superior a la parte, la realidad más importante que la idea y el tiempo superior al espacio. Han estado las minorías marginadas en el imaginario colectivo de la Iglesia. Y yo creo que esto es importante. Se produce también un cambio de lógica en esta mayor conciencia comunitaria. Se pasa del mal menor al bien posible. El mal menor como aquello que imita el actuar moral del creyente, al bien posible como el ejercicio de discernimiento para descubrir cuál es el paso que puedo realizar en el momento en el que me encuentro de tal. También en esta mayor conciencia comunitaria, en el número 3 de Amores Leticia, el Papa nos recordaba que no todo puede ser solucionado desde lo alto por decisiones magisteriales, sino que también los procesos que se activan en medio de las comunidades y de los contextos son esenciales para la respuesta pastoral a los retos que tenemos delante. Como anécdota, en este pasado presente que me pide, recuerdo una conversación con un obispo que ustedes no conocen, porque yo conozco varios obispos en distintas partes, que una vez hablando de esta pastoral de la diversidad sexual me decía, sí, toda esa reflexión está muy bien, pero yo, mientras no cambie el catecismo de la Iglesia Católica, yo no me muevo. ¿Esto qué indica? Indica miedo, indica de alguna manera cierto temor a salir del ámbito de lo conocido y a dejar que la realidad nos interpele. Pero al final es la realidad que nos interpela la que hace que la teología siga caminando y siga respondiendo a los retos que el pueblo de Dios le plantea. Junto a esta mayor conciencia comunitaria, el segundo elemento es un estatuto de legitimidad a una respuesta pastoral. Yo creo que en 10 años a esta parte, hoy no se puede negar la necesidad de una respuesta pastoral a las personas, a los creyentes LGTB. Hace 10 años existía así, en el papel sí, desde el año 86, con el documento Homosexualidad y Problemas de Ratzinger, teóricamente esta pastoral tenía que haber sido atendida por los obispos y por las diócesis. Pero yo nací en el 83, tengo casi 42 años, por el 86 nos queda lejos y no se ha hecho en casi ninguna iglesia local ningún intento pastoral al respecto, ¿no? Pienso que documentos como Amores Leticia y después el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans,
de alguna manera sitúan esta pastoral dentro de la pastoral de frontera o de respuesta a las minorías. Por tanto, se pasa de una pastoral de catacumba a una pastoral con una minoría. Y yo creo que esto es muy importante, porque es un paso esencial. Ya había grupos cristianos, entre ellos párrocos, con cierta sensibilidad a la diversidad. Si es verdad que a lo mejor decían unas alianzas, una pareja homosexual y decían no subas las fotos en Facebook o no compartamos esas fotos. Cuando viniste a la Semana de Teología, estas sí están por ahí. Había un señor que yo no conocía, que estaba en la sala, y en el descanso del primer día me dice, tenemos un problema. Me tuvo unos 3 días de tensión pensando que no era caña breve. Y claro, tenemos un problema, porque en el fondo, ¿qué se ha hecho? Hay decretos, estamos en la misma, que hace que en el mismo escenario que antes de Francisco Carmencera. En el fondo, ¿qué se ha hecho? ¿No? Es la pregunta sí, claro. que me lanza. Bien, yo creo que ante todo se ha hecho una aproximación pastoral al fenómeno. Y esto es lo que hay que meter en valor. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que los símbolos tienen la virtualidad de activar el proceso, no de generar cambios radicales? O sea, los cambios radicales llegan como conclusión o como consolidación de los procesos. También se ha producido un acompañamiento de los procesos de los grupos cristianos LGTB que ya existían. Tú citas y citas bien, los primeros grupos cristianos LGTB en España ahora mismo tienen más de 25 años en muchas ciudades españolas. Pero a partir de estos últimos años se ha comenzado de alguna manera a cuidar y acompañar estos procesos. Esto es importante porque en el número 150 del documento final del Sínodo de los Jóvenes, referido a la homosexualidad, ya decía toda la Iglesia que era necesario, los padres sinodales, seguir acompañando los procesos pastorales que se estaban dando en este sentido. Aparece en la página 147 del libro. La famosa bendición, no solo a las parejas del mismo sexo, sino también a las parejas de separados o divorciados, las bendiciones pastorales que se recogen en fiducia súplica, no es más que un estímulo a buscar vivir el bien posible en el punto en el que la persona se encuentra. No es un matrimonio, la Iglesia sigue dejando clara la diferencia con respecto al sacramento del matrimonio. No es una legitimación de la forma de vida, que era lo que preocupaba a ciertos sectores eclesiales. Se trata solamente de un estímulo a buscar el propio camino personal de respuesta al Señor. Puede significar poco, pero creo que es la clave de la de la vida cristiana. Este inicio del diálogo, con dos preguntas que me interesan más que las otras. Seguimos el guión entonces, ¿qué siguientes pasos crees que tendríamos que dar? No, ustedes disculpen, pero yo hice la tarea, entonces cuando uno hace la tarea, que el profesor se salte, las cosas no van bien. Bien. Siguientes pasos a dar. Bien, yo creo que los siguientes pasos que se plantean, sobre todo desde la teología, es el replanteamiento de una moral sexual que responda a una antropología cristiana equilibrada. Y aquí se abre un campo extenso y grande. En primer lugar, este replanteamiento de la moral sexual nos lleva a decir no a un biologicismo que se está imponiendo a nivel teológico. El hombre no es hombre solamente porque nazca con genitales de hombre. Y la mujer no es mujer porque solamente nazca con genitales de mujer. Es más, los estudios de género, que son filosóficos, nos recuerdan que existen distintas maneras para cada persona de vivir el masculino y el femenino. Yo puedo ser hombre heterosexual, sí, y vivir mi masculinidad de manera distinta a otro hombre heterosexual, cis. Por tanto, no podemos caer en la trampa, como se cae en algunos discursos eclesiales, del biologicismo. Para que me entiendan, la famosa guagua de hace años, ¿se acuerdan? Aquella de que no te engañen. O sea, eso es una reducción al biologicismo. Sí, a una antropología simbólica. ¿Qué significa una antropología simbólica? Significa que la sexualidad para el ser humano es más que la sexualidad para los animales. En el número 49 de la Gaudium et Spes,
ya el Concilio Vaticano II nos recordaba que la sexualidad para el hombre y la mujer viene vivida en modo humano. ¿Esto qué significa? Que la sexualidad está cargada y es rica en simbología y en comunicación interpersonal. Sí, a una atención al mundo emotivo e interior de la persona. Yo creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos 10-15 años, este punto es esencial. Y la atención al mundo interior y emotivo de la persona nos lleva a acompañar procesos individualizados. No pueden existir reglas estándar para todo. Tenemos que hacer el esfuerzo de conocer el contexto. Tenemos que hacer el esfuerzo de conocer el punto en el que la persona se encuentra. ¿Qué sería deseable? Y aquí estamos en el capítulo de los sueños. Sería deseable, por ejemplo, la reformulación de los números, reformulación y recolocación de los números 2357 y 59 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y antes de que alguien se escandalice, sí, el Catecismo evoluciona. El Catecismo evoluciona porque es la tradición de la Iglesia que evoluciona con el tiempo. Y hay ejemplos claros en los últimos años de reformulación del Catecismo. ¿Por qué hablo de reformulación y recolocación? Porque el tema de la homosexualidad está situado en un capítulo dentro de las ofensas contra la castidad. Y si le preguntamos a cualquier creyente homosexual que vive de manera responsable, con una responsabilidad afectiva y real con su pareja, si siente de alguna manera que está atentando contra la castidad o viviendo la castidad, te dirá que como cualquier creyente está con sus dificultades intentando vivir la castidad, que es esa llamada al amor pleno y mayor al que el Señor nos invita. La reformulación y la recolocación tienen que ver con el lenguaje en el que están formulados, pero también en la colocación interna del catecismo. Leyendo tu currículum, pues, teología espiritual, muchos libros de teología de grandes teólogos has tenido que leer. ¿Has aprendido de Dios en la relación con personas de colectivos que no hayas aprendido los libros? Pues en primer lugar, que existe otra página de la historia de la salvación que ha sido silenciada y ignorada, que es la historia de salvación que Dios ha escrito, a veces con tanto trabajo y fatiga, en el corazón de tantos hombres y mujeres LGTB. Que existe, además, una cantidad considerable de dones que Dios ha sembrado en las personas LGTB, sin los cuales la comunidad eclesial estaría incompleta. Entre estos dones está la resiliencia, la afirmación de sí, el autoconocimiento, la evolución de la imagen de Dios. Esto. Yo creo que la generación de hoy en día, la que tiene el poder, nos seguimos haciendo problemas que las futuras generaciones, que las generaciones que vienen por detrás ya no han solucionado socialmente. Y uno de ellos puede ser el que estamos en cuestión en este día. Los chiquillos de mi catequesis, yo estoy durante que los chiquillos de mi catequesis nos han visto bendecir rebaños de ovejas, yuntas de bueyes, el siamés de mi vecina de enfrente y el chihuahua de arriba. Y lo he visto en directo y por televisión canaria 3 o 4 veces al día, en torno a la romería. ¿Cómo le podría explicar a esos niños que hay cristianos que comparten la Eucaristía con ellos el domingo, que comulgan y confiesan de forma asidua y que llevan, por decir de una manera suave, regular, que Dios bendiga una pareja homosexual? ¿Qué relato le contarías a esos chiquillos? No sé si me expliqué. Sí, pues a esos niños en primer lugar les contaría que el miedo para los grandes es un elemento que paraliza. Y además les contaría que el miedo no es creación de Dios, es creación del hombre. Cuando se siente desnudo, cuando siente el libro del Génesis que no está a la altura de lo que se le pide. Y que ese miedo hace erupción en la vida de todo creyente a causa del pecado. Por tanto, donde hay miedo, no hay presencia de Dios. No hay la paz que surge en el corazón creyente cuando descubre la presencia de Dios. Y les contaría 2 historias que conozco bien de personas que han luchado y superado el miedo y personas que se han dejado vencer por el miedo. La primera es la positiva. Es la de una señora
del sur de España, que tiene ahora mismo 67 años, por tanto nació durante la época del franquismo, nació hombre, se tuvo que casar porque en su pueblo era lo que se esperaba de él en aquel momento, tuvo un hijo, pero siempre supo que en su vida había algo que no andaba, que su identidad de género no era aquella que los demás le decían. A los 50 años, cuando se sentó con su mujer para decirle que quería iniciar una transición al género femenino y que tenía que dejarla y abandonarla a ella y a su hijo, su mujer le dijo: ¿por qué? Si nos amamos y un día dimos el paso al sacramento del matrimonio, también en este paso estaremos unidas. Ella hizo la transición, también en su trabajo, era maestra en una escuela infantil y fue aceptada por toda su comunidad, por la comunidad docente, por la comunidad de los padres de los alumnos, por su familia. Esta es una historia donde el miedo se vence y abre una nueva realidad. La otra historia es de un fraile. Tenía 61 años y estaba de superior en un convento en el norte de España. Su gran tragedia no es que fuera gay, eso era un elemento más en su vida. Su gran tragedia es que vivía en una comunidad donde no tenía hermanos, donde no había un espacio donde podía compartir la vida y contar lo que llevaba dentro. Esto le llevó a una depresión que fue la causante que un día se ahorcase en la puerta del convento. Esto sucedió hace 5 años, son 2 historias. Aquí el miedo ganó. Si alguien quiere, damos el paso a la sala, si alguien quiere realizar algún pregunta. Yo quería hacer una preguntita. No son tan profundas como las de Mato, pero es como más, se queda más en la superficie, es de nomenclatura sobre todo. ¿Por qué LGBT, y no LGTBIQ+? Sí, es simplemente una opción terminológica. O sea, cuando yo inicié el trabajo de la tesis doctoral, tenía que buscar unas siglas que fueran funcionales, que recogieran el sentido de lo que estaba manifestando, o sea, que no traicionase a nadie, pero que me permitiese andar adelante. Porque si mi director de tesis tenía que leer 500 veces el acrónimo, no sé si es un lío mental. Por tanto, es una cuestión terminológica. Y yo creo que también en el libro lo explico, en la introducción. O sea, no quiere decir que se excluyan el resto de las minorías presentes en el apertura, sino que se intenta dar ligereza al texto. La verdad que no es un tema que yo esté especialmente, pero sí que desde mi vida de fe puedo entender que aparte de los grandes miedos y de digamos que el cambio que significa para gente, por ejemplo, de mi generación, todo esto, yo creo que no tiene también que ver con que el admitir la Iglesia la homosexualidad tiene que ver con que está tocando con ciertos temas donde la Iglesia no ha vivido la realidad del Evangelio, y estoy hablando, por ejemplo, de la sexualidad. Y no estoy hablando de cambiar dogmas, ni de cambiar evangelio, ni de cambiar, bueno, no sé si catecismo, que no me lo sé tanto. Pero, por ejemplo, yo he tenido que dar charlas de sexualidad y me lancé ahí porque no había nada para adolescentes, no era ninguna experta, ante lo cual cualquiera que me rebatiera, pues podía decir que yo quién era para eso, era matrona. Pero me tuve que lanzar porque había un vacío enorme. Creo que hay un vacío enorme. Si un joven hoy en día quiere vivir su sexualidad cristianamente, está más perdido que la luna. Tendrá algún acompañante que le ayudará. Ahí nos vamos a salvar. Pero yo creo que este tema toca con una realidad mucho más fuerte, en donde sí que estamos integrados todos, ¿eh? No creo que sea un problema de una minoría. Sí, te puedo citar, porque te he citado en otros contextos, una conversación con la de José Novedole
en la plaza de Vallehermoso hace 6 o 7 años tomando un café, en el cual María José me transmitía este mismo interrogante. Me decía, muy bien toda esta reflexión, pero la reflexión seria sobre la sexualidad. La reflexión seria es yo, como esposa, que estoy casada, si en el momento en el que tengo sexo con mi marido, más allá de la orientación a la procreación, estoy pecando o no estoy pecando. O sea, este es el tema de la sexualidad. Por eso decía que el siguiente paso es dar paso hacia un replanteamiento de una antropología simbólica y de una moral sexual más amplia, porque es aquí donde tenemos que avanzar. Creo que además tenemos, quiero decir, no sé si una responsabilidad ética como iglesia, pero tenemos un punto en el cual podemos ayudar en el crecimiento emocional, afectivo, sexual, que es todo el tema de la responsabilidad afectiva. Yo creo que ese es uno de los puntos más urgentes donde nos tendríamos que empeñar todos, desde las delegaciones diocesanas, a las parroquias, a los grupos de catequesis o de jóvenes. O sea, enseñar qué significa para el ser humano establecer vínculos relacionales. Y como esos vínculos van cuidados, van de alguna manera custodiados, van de alguna manera potenciados y van orientados al interno de una relación que también es sexual, porque somos seres sexuales, que nos construye. Y que con algunas personas en las que se produce un paso de más en una relación de exclusividad, la sexualidad tiene que llevarnos precisamente al crecimiento con personas y también en la relación. Por tanto, la necesidad de reformular la moral sexual. Yo creo que es urgente y estoy de acuerdo contigo que es el punto que está a la base. La Iglesia, y esto me gustaría que fuera claro, no tiene un problema con la homosexualidad, tiene un problema con la sexualidad. Si quieren, y no me alarmo, si quieren, hay algunos, evidentemente un autor italiano que habla que es una reminiscencia de la, ahí está Juan Pedro, que es historiador, de la pérdida del poder temporal de la Iglesia. Cuando con el Papa Pío IX la Iglesia pierde el poder temporal, los estados del Vaticano, los estados pontificios, el único poder que le queda a la Iglesia sobre las comunidades, sobre las personas, es un poder espiritual y moral. Que hemos visto que en los últimos 50 años, de alguna manera, en tantas ocasiones, se ha ejercido y no de manera correcta. Porque no se trata de decirle a las personas lo que tienen que hacer o no hacer. Se trata de crear cristianos adultos que en conciencia, Gaudium et Spes 16 me parece, que es el sagrario del hombre, el lugar más sagrado donde el hombre se encuentra con Dios, sean capaces de decidir por ellos mismos. No sé si te respondí o dice... Te quiero felicitar por la publicación y también por la importancia que tiene este tema. O sea, esta publicación, esta presentación es también un signo elocuente que es necesario que exista, ¿no? Quiero compartir contigo y agradecerte que hayas citado a Ratzinger, pero igual hasta Juan Pablo II en Familiaris Consortio, en el número 84, que desde entonces reconoce la importancia de la atención pastoral en situaciones concretas, no ordinarias, y uno recuerda que detrás de todo esto no cabe duda que está Romano Guardini, y detrás de todo esto, por eso hay como una especie de continuidad desde Juan Pablo II hasta Francisco. No existe realidad al margen de las cosas reales. Ella curía. Sí. O sea, esta verdad es fundamental y es la que alimenta la reflexión. Y a título personal, en el Centro de Orientación Familiar creamos aquel grupo C, situaciones de especial dificultad. Y las personas que estaban en el grupo decían, pero es que no hay continuidad. Es que el grupo sirve para que la gente se integre en su parroquia. O sea, no puede ser un gueto de divorciados, un gueto de LGTB. O sea, eso no sería. Ojalá que en las comunidades no fuese extraño que personas que son casadas, que son solteras, que tienen pareja o no la tienen, o sea, que eso se
normalizar dentro de la doctrina de la Iglesia, que tú mismo lo has comentado, evoluciona. Una cosa es lo que se dice la fuente, ¿no? Lo que está en el Evangelio y la tradición, el depósito de la fe. Y otra es la formulación de la fe, que es el catecismo, que desde Pío V hasta Juan Pablo II ha cambiado muchísimo y que no nos debe extrañar, ¿no? Bueno, gracias, es lo que quería darte públicamente, y agradecerte que manifestaras ese itinerario de los distintos pontífices que llevan hasta ahora y llegan de una manera que no nos extraña que llegue a lo que llega, ¿no? O sea, que hay como un empuje natural del Espíritu Santo. Gracias, Juan Pedro. Sí, evidentemente, a veces tenemos la tentación a reducir todos los últimos años, porque es lo que hemos visto más a la mano, el Magisterio de Francisco. Pero el Magisterio de Francisco no es una continuidad de tantas inscripciones desarrolladas anteriormente. En concreto, todo lo que tiene que ver con estos temas, la fuente es el Concilio Vaticano II, que se ha completado en el Magisterio de Juan Pablo II y también de Benedicto XVI. Por tanto, en la Iglesia hay un continuo de evolución al respecto. Quizá la gran novedad de Francisco, estableciendo un puente con el Vaticano II, sin obviar el Magisterio, es la atención a los contextos. Que la atención a los contextos tiene que ver mucho con la teología latinoamericana, en concreto la teología del pueblo, de la cual bebe Francisco, ¿no? Cómo el contexto, de alguna manera, informa la realidad e informa la vivencia de las personas. Gracias, Juan. Sí, ¿está ahí? Yo quería hacer dos preguntas. Una, si las personas homosexuales que viven con sus parejas respectivas pueden comulgar. Y otra cuestión es si en esta aceptación e integración de la que estamos hablando o inclusión entendemos que es más allá de un simple, o sea, de ir, por ejemplo, poder ir a misa, participar completamente de ella, pero si también pueden tener las personas homosexuales un papel dentro de la Iglesia. Me refiero ser catequista, estar en el coro, pero con esta muletilla, es decir, con una visibilidad, es decir, que yo como catequista pueda en algún momento poder contar mi experiencia. El vídeo que se proyecta tiene como, cuando no un pin, cuando no una pulsera, digamos, de diversidad, ¿vale? Para hacerlo más visible. Si entonces una persona puede participar, digamos, en pleno derecho del ejercicio, pues en este caso, digamos, de ser catequista y dejar visible su identidad. Gracias a la primera, yo creo que no podemos confundir dos instancias que están bien identificadas en el magisterio de la Iglesia, y es todo lo que tiene que ver con el foro externo y el foro interno. Ya en Modes Leticia, que es esta exhortación posimodal que fue el signo de la familia, en el 2016, fue polémica una nota al pie, que no me recuerdo qué nota es, creo que era en el capítulo 8, donde el Papa Francisco decía: aún en situaciones que pueden parecer objetivamente de pecado, la persona se puede acercar válidamente al auxilio de los sacramentos para crecer en su vida de fe. Esto va en la lógica de otro número de Amor y Leticia, donde dice el Papa que nadie está condenado para siempre, porque esta no es la lógica del Evangelio. Por tanto, lo que no podemos confundir es foro externo con foro interno. ¿Qué nos aleja de la práctica de la comunión del pecado? Pero el pecado actual existe en una persona homosexual como en una persona heterosexual. Lo que tenemos es que ya de una vez, de alguna manera, desvincular la concepción de homosexualidad con pecado o con enfermedad, que espero que haya sido superada hace ya unos cuantos telediarios. Es la conciencia
personal de cada fiel la que dicta los pasos que tiene que ir dando, con el discernimiento evidentemente prudente del pastor. Pero la conciencia personal no puede ser sustituida. Si no somos unos niños que continuamente miramos al papá o a la madre y decimos, puedo. En tu proceso personal de crecimiento en la fe, como adulto en la fe, eres tú el que tienes que responder a ciertas preguntas. Pero sucede con las personas homosexuales como con las personas divorciadas y separadas. Con la implicación comunitaria de la que hablaba, nada impide. El igual derecho se basa en el bautismo. Por tanto, el ser gay o lesbiana o transexual o de cualquier otra minoría no tendría que ser exclusión para participar en la vida comunitaria. Y si alguien, llámese como se llame, llámese el cura de turno, el obispo de turno, la catequista de turno que sostiene que sí, eso tiene un nombre, se llama abuso y va contra el Evangelio. Y me atrevería a decir que también contra el ordenamiento canónico de la Iglesia. Aprovecho y estiro las piernas. Estabas hablando del contexto y antes te quería preguntar sobre el tema, y como salió ya, pues aprovechamos. Realmente las parroquias deben ser lugares seguros para todas las personas que acuden a ellas, sea cual sea el apellido que lleven, ¿no? Evidentemente. Tú estás viviendo ahora en un contexto pastoral diferente a lo que es el contexto pastoral en Canarias, y yo quiero que aterricemos también un poco en Canarias. Tú conoces perfectamente la realidad de esta diócesis, pero también conoces bastante la realidad de la diócesis vecina. Desde el grupo de PADIS que hablaba, pues se intenta trabajar en ambas. Digamos, ¿qué planteamientos son necesarios para en este contexto pastoral, en el archipiélago canario, podamos seguir profundizando, trabajando, llevando esta pastoral, convirtiendo las parroquias en espacios amables y seguros, donde generalmente la clericalidad es la que impide que eso sea así? Y cuando hablo de clericalidad no me refiero a los clérigos, me refiero a todas las personas clericalistas que hay en las parroquias. Gracias. Bien. Me vuelves a preguntar por pasos concretos. Está alineado con José Manuel. Es que esos profesores llevaban. Yo creo que, y parto mi engancho lo primero que decía, de crear comunidades, espacios seguros. Los espacios seguros se habla en muchos contextos, pero sobre todo en el contexto de los menores y de las personas vulnerables. Porque no sé si los que están aquí saben que la Iglesia estamos atravesando una de las peores crisis de los últimos siglos con el tema de los abusos. Para la creación de lugares seguros es necesario conocer a las personas, a los actores comunitarios. Yo creo que un paso que es fácil de dar es el acercamiento sin miedo a las historias concretas. O sea, distanciarnos de la realidad ideal y tocar con manos la realidad real. Porque cambia, alejarnos de las categorías. O sea, cambia hablar de personas homosexuales, o de personas LGTB, o de personas gays, o de personas lesbianas, cuando es Antonio, Pedro, Juan, María, Mónica, que son de mi parroquia de toda la vida, que han dado una mano, que hemos visto crecer, que han sido catequistas, que participan en el coro, en la liturgia. Significa dejar que la vida concreta, con sus contextos de estas personas, permee en el ambiente comunitario. Y aquí no te sabría decir cómo se hace, pero tendríamos que ser creativos en este sentido. Hago un inciso, que es también simpático. El otro día, una señora de Tenerife, del norte de Tenerife, de una parroquia X, de una sensibilidad cristiana X, escandalosamente fue a decirle al párroco: y este título, amados, creados y soñados prodigiosamente. Te lo digo porque viene a colación. El amado, yo creo que todo cristiano normal de base, tenga la sensibilidad que tenga, la acepta. Dios ama todo. El creado no se puede negar, somos creación de Dios. Pero el reto para mí está en el soñado prodigiosamente. Quiere decir
que lo que somos cada uno de nosotros, la expresión de lo que es cada uno de nosotros, es un proyecto querido y amado por Dios desde siempre. Y ahí es donde tenemos que llegar como comunidades, a valorar las historias concretas como historias soñadas y queridas, llamadas por Dios desde siempre así. No se trata de ser egoístas diciendo yo te admito en la comunidad a cambio de... Eso es un chantaje. Eso no es una inclusión real. Se trata de aceptarte a ti con la riqueza de lo que tú eres. Yo creo que por aquí viene el cambio. Por eso, el subtítulo, y sigo haciendo propaganda del título, en busca de una pastoral LGTB inclusiva. Y ustedes dirán, ¿hay pastorales LGTB exclusivas y excluyentes? Sí. En concreto, todas aquellas que ponen condiciones para la acogida. En una diócesis X, no la nuestra, pero cercana en el archipiélago, hace tiempo, el año pasado, se dio pie a una de estas pastorales, que no voy a entrar en mérito ni de crítica ni nada, pero su axioma se basa en que tienen que ayudar a las personas que sufren esta atracción por personas del mismo sexo, porque ellos no hablarán de homosexualidad, a volver a la normalidad heterosexual. Y esto no tiene ningún fundamento científico, señores. Por tanto, se trata de buscar pastorales que sean inclusivas. Y en línea de la psicología afirmativa, me viene a decir también afirmativas, es decir, que pongan en valor todas las potencialidades que el sujeto tiene. No sé si te respondo. Solo te hago un inciso. No todas las personas LGTB se han sentido siempre amadas y no toda la comunidad eclesial ha pensado que Dios ama siempre a las personas LGTB. Por eso es el reto que tenemos delante. Yo soy cristiana y soy lesbiana. Durante muchos años participé de la vida de la iglesia, de una familia muy católica, y yo participé de la vida de la iglesia. Cuando tenía como unos 20 años, me confesé. Y ahí me dijeron, olvídate de eso. O sea, eso no puede ser. No puede ser bajo ningún concepto. Aléjate de esas personas que te hacen pensar así. Bueno, yo digamos que la vida es como distintas piezas, ¿no? Como un puzzle. Pues yo esa pieza del puzzle intenté quitarla de mi vida, seguí con mi vida, participando de la iglesia, y hace 25 años decidí que quería casarme con quien era mi pareja, que estábamos escondidas, obviamente. ¿Qué hice? Cogí el catecismo de la iglesia católica, el libro de las horas, los libros de oraciones, los metí en un cajón. Y que pues si no me quedo... Cuando hablamos con nuestro obispo, don Bernardo, y no aprovecháramos su obligación, como dijeron algunas voces, la señora delegada pastorado, señora aquí presente y un servidor, le planteamos esta posibilidad en diálogo con los párrocos correspondientes. Lo único que en esto hemos también sido marginados, porque esto no se ha difundido, esto no se ha dado a conocer. Lo que nosotros hemos contado en la Semana de Teología de Distinto, pero de resto parece que seguimos en esa posición de lo que tú invitabas al libro. ¿Qué necesidad? Que no se sepa. Vete, pero no se lo cuentes a nadie. Y esto se llama miedo. Quería preguntarte si te has encontrado muchos obstáculos y de dónde has sacado el coraje para enfrentarte a ello en todo este proceso. Gracias. Obstáculos muchísimos. Muchísimo. Empezando por una comunidad parroquial que hay alguno presente aquí también en la sala de esta tarde, a la que amé y me amaron mucho en la isla de La Palma, que no entendían por qué yo había perdido salir de la parroquia para responder a una vocación que yo considero mi vocación personal específica. Un obispo que no entendía lo que le estaba planteando a nivel del mecanismo de conciencia, no lo entendía. Pero tengo que decir que aunque no lo entendiera tanto la comunidad parroquial como el obispo, agradezco el haber sido capaces de acompañar el proceso y de estar ahí, soportándome y de alguna manera dándome fuerza para que yo, como artífice de mi proceso personal, hiciera mi camino, ¿no?
sin la ayuda de mis comunidades parroquiales, en concreto de esta última comunidad parroquial, de San Pedro de Beñalta y de la figura de don Bernardo, nada de esto hubiera sido posible. La fuerza, evidentemente, la he encontrado primero en la vida interior, en el cultivo de la vida interior y en el contacto con la realidad, con las historias concretas de tantas personas. En concreto, para mí fueron importantes algunas iniciativas pastorales que por distintos motivos ya no están caminando, como pudieron haber sido el grupo de mujer trans en situación de prostitución, con las religiosas oblatas en la casita en Santa Cruz de Tenerife, que estuvimos caminando al menos 5 años o 6 años, porque eran historias realmente sufrientes. Sufrientes son las de toda la comunidad LGTB, pero las mujeres trans que se ven abocadas al desempeño de la prostitución como único medio de vida son historias realmente lacerantes, ¿no? Y ahí no he encontrado la fuerza. No sé si te respondo. Yo quería comentar, comentar un poco lo que me ha pasado a mí. Yo conocí las pastorales en la jornada de teología en diciembre. Y salí. Habla más alto porque fue un motivo. Yo conocí las pastorales en la jornada de teología de diciembre y la sensación con la que salí fue más que pastoral de acompañamiento al colectivo LGTB, yo necesito una pastoral de acompañamiento para mí. La que necesito ser acompañada soy yo. Y es la sensación que me da con la iglesia, con los ámbitos que comentaba el compañero, porque yo vengo de una educación en la que he estado en el lado de esa iglesia conservadora en la que te dicen lo que es pecado, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta que un familiar mío me dice que es homosexual y uno de mis mejores amigos es homosexual. Entonces, hay algo en mí que se rompía para bien. Es decir, yo decía, es imposible que sea pecado la historia de mi amigo o la historia de mi cuñado en este caso, ¿no? Es imposible que esta persona no sea amada por Dios, es imposible, ¿no? O sea, tenía ahí como esa lucha ahí interna, hasta que empiezo a estudiar teología y llego a la asignatura de moral de la persona. Maravillosa. Yo cierro aquel libro y digo, normal, que estaba en el examen, espero aprobarlo y doy esta asignatura más. Porque me parecía surrealista todo, ¿no? Pero surrealista, muchas cosas que leía ahí, no todas, porque no vamos a poner. Pero yo decía, no, es que el Señor no puede querer esto para la persona. O sea, una persona que tiene su dignidad, pues ya está, ahí está todo. O sea, me da igual pues su orientación sexual, me da igual. Y luego, también en mi caso, que tengo una niña con síndrome de Down, y sé lo que es luchar, en mi caso porque se acogida, tengo también esa experiencia, digo yo, no sé si es que tengo esa sensibilidad ahí a flor de piel o lo que sea, ¿no? Pero decían, esa educación conservadora que yo he aprendido no la quiero. O sea, no me parece que sea el camino. Y luego quería hacer una alusión a lo que decía Mato. En nuestra parroquia tenemos niños que tienen dos papás y que tienen dos mamás, por lo cual no es al niño al que hay que enseñar. Quizás podamos hacer un curso a los catequistas y a los mayores, ¿no? A los mayores de la parroquia, no los padres, que los padres también lo tienen asumido, sino al resto, o sea que al párroco le toca un párroco principal. Bien, intento sintetizar, bueno, porque son varias cosas. La primera, porque también me engancho a una parte que está en el libro, es lo que significa el proceso de coming out o salida del armario para una persona LGBT y para su entorno. O sea, yo estoy por decir que la salida del armario es un punto de revelación histagógico, donde el misterio de Dios se nos revela en la persona y en las personas que están en torno. ¿Por qué? Porque el creyente debe reelaborar primero la propia imagen de sí mismo,
En segundo lugar, su imagen en relación con nosotros. Y en tercer lugar, la imagen que tiene de Dios. Y esto necesariamente tiene unas connotaciones positivas y de progresión, de crecimiento en la vida espiritual para la persona que hace este proceso. Te lo digo porque tú citabas el proceso de salida de radio de tu cuñado y de este amigo, ¿no? Como punto de cambio en tu vida y en tu mentalidad, ¿no? Hablabas también de una cosa que es real, o sea, la necesidad del discernimiento y del acompañamiento para todos los bautizados. A mí me viene de lanzarte un reto. Si tú ves la necesidad, plantéalo en tu comunidad y pídelo. Debéis tener el coraje de abrir nuevos cauces. El acompañamiento no es una realidad sola de los ministros ordenados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hombres y mujeres reciben esta vocación. Los laicos también están llamados a formarse en el acompañamiento de otras personas. El acompañamiento puede ser personal, pero puede ser también comunitario. En este libro, y es uno de los principales aportes, al menos del que más contento y orgulloso estoy, se dan algunas pistas sobre el acompañamiento comunitario, que no es la simple suma de acompañamientos individuales. Se trata de un recorrido compartido entre personas que de alguna manera comparten una experiencia fundante que ha transformado su vida. Por tanto, te lanzo el reto. O sea, no te respondo, sino te digo, si ves la necesidad, les toca a ustedes como comunidad reflexionar qué camino se puede implementar. Al párroco no. A la realidad, o sea, no solo el párroco. Una pregunta más y concluimos, creo. Paco. Cuando hablamos de moneticia, hay una parte que habla del tema de las situaciones regulares, ¿vale? Que habla de la palabra, solo ahí menciona la palabra acompañamiento. No habla del acompañamiento, integración y discernimiento, que sí habla después en el apartado que está tratando hoy de LGTB. Capítulo 8. Cuando hablamos de estas dos situaciones, y la mezclamos, ¿vale? Donde hablamos de situaciones irregulares y donde hay personas LGTB, ¿cómo actuar? O sea, ¿qué planteamiento de pastoral familiar se le puede dar a esta familia? Es decir, porque lo digo por un tema, nosotros estamos en un movimiento de familia a nivel Andalucía y Canarias, y la palabra acompañar es la que solo se valora esa parte de acompañamiento, ¿no? La integración de alguna forma es como justo como tú decías antes, ¿no? Una pastoral excluyente. Es decir, sí, lo que dice Amor y Leticia es acompañamiento, no que pasen a formar parte de un movimiento, en este caso de matrimonio o lo que sea. Entonces, no sé si tienes alguna idea y que pueda hacer luz para otro. Sí, gracias, Paco. Tengo que precisar una cosa, y es que Amor y Leticia no habla de las situaciones de pareja ni de personas LGTB. O sea, todo lo que estamos estableciendo por analogía, aquí está el filósofo, me corregirá, pero la analogía la establecemos cuando existen dos términos de comparación. Lo estamos haciendo para situaciones que están al margen de las normas o del ordenamiento jurídico de la Iglesia. Por eso establecemos analogía, porque podemos establecer la analogía entre dos situaciones que son parecidas, análogas. Sí es cierto que se habla del acompañamiento, sobre todo en los primeros capítulos de Amor y Leticia, cuando se plantea el tema del acompañamiento a las parejas después del matrimonio, a las parejas jóvenes. Para mí, la triada perfecta de Amor y Leticia llega al capítulo 8, donde se junta el acompañar con el discernir y con el integrar. Y creo que van de la mano, o sea, que no se pueden separar. Discernir, ¿qué es? Discernir es dar espacio en nuestro interior a la voz de Dios, para escuchar su voluntad en nuestra vida y en la vida de la comunidad. Acompañar se tiene que hacer desde el discernimiento. O sea, yo hice una transposición de verbo, porque el orden en Amor y Leticia es otro. Pero yo, en el libro, me parece que toco primero el discernimiento, acompañamiento e integración, y lo justifico diciendo que con esto lo asimilamos al método teológico latinoamericano del ver, juzgar y actuar. Sin discernimiento no podemos acompañar, que se acompaña. Si no hay una escucha en profundidad de la voz de Dios y de la experiencia de Dios en nuestra vida, ¿qué somos? ¿Una multinacional? Perdón, me pasen el término. Acompañamiento, integración. Integración es una palabra con la que yo no estoy de acuerdo al 100%, pero sabemos lo que significa. ¿Por qué no estoy de acuerdo al 100%? Integración a veces significa
ven que yo soy bueno y separo esta silla para ponerte una silla en medio. Significa que yo tengo la capacidad de incluirte, lo que de alguna manera remite a que yo he tenido el poder de excluirte. Tenemos una palabrita mágica que forma parte del patrimonio espiritual y teológico de la Iglesia, que es comunión. O sea, no se le puede dar a nadie algo que ya le pertenece. Y esto pertenece a todos los bautizados. Lo que es irregular es que sean, todavía hoy, que existan hombres y mujeres al margen de la comunidad eclesial, a los cuales se les diga, no hay sitio para mí, porque tienen un puesto que les pertenece por el bautismo. No sé si me explico. Muchísimas gracias a todos. Ahora seguiremos pues, saludándonos. Si alguno quiere que le dedique el libro, se lo dedico, me queda un espacio de tiempo. ¿Puedo aprovechar un segundo? Puedes aprovechar y me quedan a mí los agradecimientos. Solo un segundo, como el episodio que ha pasado por Valladolid. Sí. Aprovechamos. Hay una pastoral de la diversidad sexual en Padres Canarias. Cristóbal es uno de los padres de la criatura. Entonces, en lo que han sabido las referencias de acompañar, de proponer, de ayudar en las comunidades a poder empezar a caminar, les invitamos a que se acerquen a Padres Canarias, que como también decía Cristóbal, en la Cruz Santa, una vez al mes se hace un espacio de oración, igual que en los Olivos en Alejo. Y ahí estamos dispuestos, abiertos a toda la necesidad de cualquier comunidad, de cualquier persona que tenga que ver con la pastoral del FTV, a poder acompañar o a poder ayudarles a que sean acompañados. Ceci es una de las personas integrantes de Padres Canarias. Cristóbal, evidentemente, tiene todos nuestros contactos para poder ayudar en lo que podamos. Como salió, pues aproveché. Gracias, Miguel. Bien, agradecer a todos los que han hecho posible este acto, agradecer a José Manuel García Matos por su apoyo en esta tarde, pero también por brindar el ISTI como espacio de reflexión teológica en la pasada semana de teología. Sin él no hubiera sido posible. Gracias a la parroquia de Los Remedios y a don Antonio Pérez Morales, al que solicitamos el uso de esta estructura, de esta casa. Gracias a Padres Canarias, a la persona de Cecilia y de Miguel. Gracias a la librería diocesana, que es un poco la distribuidora de este libro en toda la diócesis. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por vuestra participación en esta tarde. Gracias también a Alejandro, que nos dedicará una pieza musical con la cual termina este acto. Gracias. Tú me marcas el compás y las piedras cantan